tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas en este día miércoles. Y por supuesto los miércoles ya tienen tienen particularidades, ¿no? Significan algo especialmente, por solo mencionar que estamos en miércoles, en la Argentina este tiempo ya significa algo. Se sabe que hay jubilados y jubiladas que están en la calle, que hay un operativo policial absolutamente desmedido, que el operativo es el mensaje, ahora vamos a volver sobre eso. Y muchas veces coincido también con actividad dentro del Congreso, las cosas que se reclaman en la calle. Bueno, intenta un sector de la política corregirlas en el Congreso y otro sector de la política intenta frenar efectivamente esas iniciativas. Y vamos a arrancar con la noticia de este momento, que tiene que ver con el rechazo al veto que frenaba la ley de emergencia en discapacidad por parte de la Cámara de Diputados. Ya damos detalles, saludo por supuesto a toda la banda de Que Vuelvan las Ideas. Hola Luis Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Efectivamente, fueron 172 los votos afirmativos, sí, lo cual habla de una coalición muy importante, una coalición opositora, que en este caso logró juntar las voluntades necesarias como para rechazar el veto. 172. 172, 73 en contra, sí. 73 personas votaron a favor de que siga vetada la ley de emergencia en discapacidad. Está bien plantearlo así. Sí, porque no es ninguna pavada. Y 2 abstenciones que nos podríamos poner bien en la misma bolsa de los 73. Pero bueno. O sea, son 247 presentes. Sí. Y si le sacás el tercio, está bien. 165 componen los tercios. Y este puede ser el número. Si estos son los presentes, estos son los números que hay que empezar a ver para lo que se siga votando. Pueden levantarse, puede cambiar la gente que está sentada. Pueden variar, digamos, ¿no? Los presentes, ¿no? Pueden variar los presentes. Ante el tema que se discuta, alguno puede justo ir al baño, claro, puede pararse e irse. Pero el número mágico son 165. Y va a andar por ahí, votos, ¿no? Así que bueno, quedémonos con los 172 afirmativos en este caso. Muy bien. Hola Néstor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Gaby Radich. Hola para todos, ¿cómo va? Bueno, tienen muchas cosas para contar, Néstor y Gaby, especialmente, ¿no? Pero nos vamos a detener, nos vamos a quedar un cachito en esto, nos vamos a ir ya a las calles de Buenos Aires, y no sin antes decirles qué es lo que está pasando en el Congreso ahora y qué es lo que va a pasar a continuación. Uno de los vetos tenía que ver, que la oposición buscaba rechazar, tenía que ver con la emergencia en discapacidad. Lo que se va a tratar ahora tiene que ver con jubilaciones en dos discusiones distintas. Una tiene que ver con una reparación en la jubilación propiamente dicha, en el haber propiamente dicho, que lo que busca es intentar una recomposición, sí, un aumento jubilatorio. Un aumento jubilatorio vinculado a lo que pasó en ese mes de la devaluación del diciembre del 24, ese manoteo que se le hizo al haber jubilatorio, y el otro tiene que ver con la prórroga de la moratoria. Y ahí hay suertes distintas. La información desde el Congreso ahora dice que moratoria es muy difícil que se consigan los 2 tercios, cosa que nos va a invitar a alguna reflexión en un ratito. Y que el tema recomposición del haber jubilatorio, un aumento de la jubilación, está peleado, está palo por palo. Está hablando ahora Martín Soria, diputado de Unión por la Patria de Río Negro. Se están planteando ahora cuestiones de privilegio, no se está debatiendo nada de esto. Las cuestiones de privilegio son, yo quiero hacer una cuestión de privilegio a Gabriela Radiche, porque ayer dijo tal y tal cosa. A ver qué está diciendo Martín Soria. ¿Se acuerdan de la foto de la revista Noticia? El financista de la campaña de Esper, Fred Machado, en uno de sus aviones. Le daba los aviones, además de muchas otras cosas. Todos se acuerdan en la campaña que fue Esper a mi querida provincia, a Viedma, quienes estaban en el hotel donde presentaba su libro, el narcotraficante financista de Esper, Fred Machado, y un pelado, que no es Esper, es Claudio Sicarelli. Recuerden este nombre. Recuerden este nombre. ¿Quién es el hombre de negocio detrás de la candidatura de Esper? ¿Se acuerdan cuando balearon una Cherokee blindada, negra, bien de narco? ¿Quién era el dueño de la camioneta de Fred Machado? Estaba a nombre de Claudio Sicarelli. Recuérdanlo, retengan ese apellido. Miren dónde está Claudio Sicarelli. Acá, en el Congreso, en las gradas. ¿Quién dejó entrar a Claudio Sicarelli?
primo y testaferro de uno de los peores narcos de la Argentina, Fred Machado. ¿Quién lo dejó entrar, Esper? ¿Fue usted o fue su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde? Mire, la verdad... Se picó, ¿eh? Escucharon bien. Se picó. Escucharon bien. Porque además de haber sido detenida en el 2002, como ya conté con una resolución, hace algunos meses atrás mostré un fallo del estado de Florida con su primer marido Villaverde, detenida con 500 gramos de cocaína, medio kilo de cocaína, su primer marido Carlos Bauzas. Pero eso no queda porque además del repertorio... Bueno, está hablando Martín Soria, que recordemos, diputado nacional de Unión por la Patria, por Río Negro, pero fue ministro de Justicia. Con lo cual alguna información debe tener, ¿no? Uno supone, y tampoco se va a mandar una acusación de esta manera si no tiene nada con qué sostenerlo. Después dirán los procesos judiciales, pero está acusando a la diputada Villaverde de ser vínculo con ese Sicarelli, que es el testaferro de Fred Machado, que es ese hombre que está detenido en la provincia de Chubut, a la espera de la extradición, porque va a ser juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Y es quien le ofreció, digamos, o le acercó, le facilitó avión privado y camionetas blindadas Esper para la campaña del 19, cosa que en su momento Lilia Lemoine, también en un momento de distancia entre Esper y Milei, Lilia Lemoine, evidentemente haciendo un trabajo para Esper, le dijo valijero al propio Esper. Bueno, toda una situación bastante espuria. Se está planteando esto en el Congreso ahora, en diputados, en el marco de las cuestiones de privilegio, y después se seguirán discutiendo los proyectos. Yo quiero decirle, ya vamos con Fabián, sí, Gaby, perdón. No, que digo, si te pones a seguirle la línea que tira Soria, encontrás un montón de artículos periodísticos que cuentan quién es el rionegrino que pelea por el oro neuquino, Claudio Lechuga Sicarelli, dicen amigos de empresarios exitosos, políticos importantes, y hay una línea también, perdón porque justo me sale línea, discúlpenme, Claudio Sicarelli logró importantes negocios que supo construir junto con su cercanía a políticos, etcétera, además de ser primo de un narco buscado en Estados Unidos por lavar dinero y transportar cocaína para el Chapo Guzmán. Claro, ese es nada Fred más Machado. Y nada menos. Yo te digo el nombre, vos decime de qué trabaja. Fred Machado. No está bien eso. Es medio lambrosiano incluso, ¿no? Sí, y acá está todo retratado, lo de la Cherokee y todo. Todo lo que está diciendo está súper que te contrainvestigado. Podría acompañar lo que dice Luis, apodado Lechuga. ¿No? Si te apoda Lechuga. ¿Qué tal? Le gustan lo verde, le gusta. Y quiero decir que ya nos metemos, ya vamos con Fabi Waldman, que está en las calles de Buenos Aires, en los alrededores del Congreso, porque están las familias, jubilados y jubiladas, y además la comunidad que se abroquela para defender la emergencia en discapacidad, también está allí celebrando seguramente. Se le está empiojando mucho al gobierno en distintas causas que van creciendo. Una es Libra, la otra tiene que ver con el tema, fentanilo y el rol, no solamente el rol o la responsabilidad del ministro de Salud, sino como dentro de la interna del gobierno, que esto me parece tan importante como la eventual responsabilidad que pueda tener Mario Lugones en toda la cadena de responsabilidades hacia la contaminación del fentanilo y la tragedia sanitaria más importante de la Argentina, corriendo la pandemia que tiene otras características, claro. Sino por la interna que genera, porque hay un grupo de comunicadores muy vinculados a Javier Milei y a Karina Milei que están saliendo a pedir públicamente la renuncia del ministro, muy vinculado a Santiago Caputo, porque es el padre del socio de Santiago Caputo, Rodrigo Lugones. Y el tercer elemento es lo que está pasando en ANSIS, en la Agencia Nacional por Discapacidad, con Diego Españolo, que es el titular, por los audios que ayer se conocieron, pero vieron cómo es esto. Aparecen algunos audios, uno espera un poco, a ver de dónde vino esa información, a ver qué tienen para decir. En un momento determinado, estamos hablando de audios que ahora vamos a repasar, que lo que dicen básicamente es que le cobran coimas a los laboratorios para ser proveedores del Estado, y es un audio donde Españolo, o una voz que se le atribuye a Españolo, recorre todo el circuito
de distintas instituciones con los laboratorios, pero hablan de Karina Milei, los porcentajes que recibiría Karina Milei. Nadie del gobierno salió a decir nada, nadie salió a decir que era una campaña sucia ni nada se le parezca, y por algunas conversaciones con gente del gobierno hay mucha preocupación por este tema, atención. O sea, el gobierno está en un momento muy difícil el gobierno. Y porque se le empiezan a acumular denuncias, en algún caso causas, y bueno. Denuncias, causas, el momento económico. El momento económico, lo que está pasando en el Congreso, más allá de que pueda tener alguna buena noticia por el lado de la moratoria jubilatoria. Sí, el momento económico, igual situación social, ¿no? Por supuesto. La situación de no, digo, la situación social argentina. Y después, si querés, la macro, claro, con la volatilidad que hay en el esquema financiero, y tener las elecciones por delante. Para octubre falta un montón. Nos vamos con Fabián Waldman a las calles de Buenos Aires, alrededores del Congreso Nacional. Insistimos, ya 2/3 de diputados y diputadas tiraron abajo definitivamente el veto a la emergencia en discapacidad. Hola Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, compañeros. Efectivamente, cuando se conoció el resultado final, aquí había un grupo del sector de discapacidad en ronda, escuchando a través de un megáfono, en altavoz, primero las últimas alocuciones, la de Santurio, justificando justamente la necesidad de este veto, y luego la voz de Martín Menem llamando a votar, y los últimos rezagados con la voz de María Eugenia Vidal pronunciando su abstención, un chiflido generalizado de los familiares que estaban, y la emoción final festejada con inclusive el himno que se cantó aquí en Virrey Ceballos y Rivadavia, de Rivadavia e Irigoyen, con muchísimos familiares que vinieron a estar presentes a lo largo de toda la jornada. Estoy con Marcela. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en vivo para la 530. Bueno, ¿cómo te sentís? Emocionada porque es una lucha que venimos sosteniendo hace un montón de tiempo. Siempre tuvimos épocas difíciles, pero esta crueldad de estos últimos años no. Los terapistas de mi hijo no cobraban desde diciembre del año pasado, cobraron a partir de el mes de mayo, abril, pero enero, febrero y marzo no les pagaron. La escuela de mi hijo lo mismo, todo en riesgo de perder sus prestaciones, y sería un gran atraso, un paso para atrás en el desarrollo de mi hijo. Por eso estoy emocionada, difónica. Mi nene tiene síndrome de Down, y bueno, acá estuvimos con todos los docentes y los padres de la escuela. Es una lucha que venimos haciendo todos los miércoles. ¿Qué sentiste cuando hoy te enteraste? Si calculo que sí, cuando Manuel Adorni dijo que tenía una propuesta para hacerlo, que podía ser ofrecida. Bueno, vergüenza, sentí que tienen miedo, que les está entrando un poquito de miedo, pareciera. Vergüenza ante todo, porque nosotros necesitábamos esto, que salga la ley, no necesitamos un tuit de Adorni. Eso no iba a modificar nada. Pero siempre buscan confundir, como a último momento fue el fallo de Campana, siempre buscan mezclar los jubilados con la discapacidad, tratar de separar las luchas. Y acá luchamos por lo mismo. Gracias, Marcela. No, por favor. Seguimos, si te parece, con algún otro testimonio. La gente, bueno, ya prácticamente se ha retirado del sector de discapacidad. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Johnny de la Silla, Jonathan Rondán. Johnny, bueno, ¿cómo te sentís después de esta jornada? Muy emocionado, es un abrazo inmenso a nosotros mismos, los DISCA, a los familiares, a los prestadores, que nos estuvimos movilizando, que estuvimos rompiendo la bola en los despachos de los diputados, porque realmente la estábamos pasando mal. Con 260.000 pesos es una miseria vivir con eso. Encima nos estamos quedando sin prestadores, sin transporte, y bueno, esto es una alegría inmensa porque le pone un freno a la motosierra, es un respiro, y vamos a seguir peleando para para desmentir toda la mentira que hace este gobierno y toda la crueldad, porque queremos una Argentina humana e inclusiva, y luchamos por nuestra patria. Gracias, Johnny, muy amable. Pablo, la verdad que te digo que ese momento en el que el festejo, el himno,
es para... A ver, acá tenemos más gente. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para la 530. ¿Tu nombre? Nadia. Nadia. A ver, ¿quieres Sí. saber que puedes hablar o no? No, prefiero que me... Lo que preferís que hable ella. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo está? María de Los Ángeles. ¿De dónde sos, María de los De Hurlingham. Somos de familia Astea Hurlingham. familias? Familia Astea Hurlingham. Familiares de personas diagnosticadas con autismo. ¿Cómo viviste este momento? ¿Cómo sentiste? La verdad que, como comentábamos, muy emocionadas porque el sistema realmente funciona, el Estado realmente funciona, y a pesar de la medida arbitraria del presidente, Gabriela Besana, de un presidente diputada sin nacional, alma que vetó una ley que significaba el garantizar los derechos de nuestros hijos y el acceso a prestaciones, a medicamentos, a terapias, a una escuela especial digna. El Senado lo defendió y defendió la idea primera de aprobar la ley, y el rechazo al veto es fundamental y nada, emociona. Ahora esperar a senadores que nos acompañen también. Gracias, Emma. No, por favor, gracias. Bueno, Pablo, me queda una preguntita para hacer a ver si nada más con esto cierro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste la aprobación de...? La verdad que fue muy emocionante. ¿Tu nombre, tu edad? Eduardo Maidana, Foro Permanente de Promoción y Defensa del Derecho de las Personas con Discapacidad. La verdad que muy emocionante porque entendemos que los legisladores han comprendido que tienen que legislar para la gente, y esto es lo más importante, digamos, ¿no? La posibilidad de que las personas con discapacidad, de todo el trabajo de inclusión que se viene haciendo desde 30 años, tengan la posibilidad de acceder a derecho como es justo y como lo marca la Constitución y la ley argentina, digamos, ¿no? Y esto la verdad que nos reconforta porque hay una lucha de años que hoy, digamos, la reafirmamos con este logro. Gracias, muy amable. No, por favor. Bueno, Pablo, como verás, un picadito como para tener una impresión de lo que efectivamente está ocurriendo ahora, que ya se han retirado bastante de los manifestantes. Bien, muy interesante, Fabián, dos cosas que aparecieron en esos testimonios, por lo menos, ¿no? Como dato, como información. La primera es la abstención de María Eugenia Vidal y lo que pasó cuando vos contaste que se abstuvo. ¿Por qué? Porque el truco, esto para entender que algunas declaraciones públicas nada tienen que ver después con cómo representan esos intereses que dicen que van de pico. Porque el hecho de sentarse, de dar presente y después abstenerse, lo único que hace es no comprometer su voto con bancar el veto de Milei, que es lo que efectivamente hace, pero sube el piso necesario de los 2/3 necesarios. Claro. Con lo cual es una trampa que ya la conocemos, ya la vemos, le vemos los hilos. Primer elemento. De hecho, no estuvo presente cuando había que habilitar, María Eugenia Vidal, sí, cuando había que habilitar la votación. En ese momento no estuvo presente. Bueno, entonces, más todavía, quiso elevar el piso. Al igual que Randazzo, te agrego ahí, Luispa. Randazzo estuvo para dar quórum, pero no para habilitar la votación. Bien. ¿Pero y qué hizo? ¿Se fue o se abstuvo? Se fue en ese momento. Bueno, es más digno irse que quedarse y abstenerse, porque eleva el piso. De todas maneras, Randazzo, ¿no? Qué novedad. No, está bien, qué sé yo. Bueno, más allá de esto. Y el otro elemento es lo que vos comentabas de Adorni. Hoy Adorni, que habla, Fabián, también del momento del gobierno, creo yo. Recién estábamos hablando y sé que escuchaste de cómo el gobierno está en la encrucijada. Pero que el gobierno salga pocas horas antes a ofrecer un aumento, después de haber cacareado, después de haber hecho eso, de haberse hecho el valiente con la situación, después del posteo de Milei respecto de Ian Moche, todo eso, sí, salir a decir eso. Que perdón, sí, quiero matizarlo un poquito nada más, porque en realidad no salió a ofrecer concretamente un aumento, sino que dijo, estamos considerando. Está bien, bueno, pero pero ni siquiera dijo, bueno, vamos a poner esta cantidad de dinero para este. Pero salís en un sentido contrario a lo que venís haciendo. Y lo que dijo una de las personas entrevistadas por Fabián, más allá de eso, más que nunca queremos nosotros voltear el veto, ¿no? Sí, Fabián. Sí, no, te iba a comentar justamente de las repercusiones de lo que yo venía escuchando cuando hablaba del tema. Por un lado, de la discapacidad, el gobierno utiliza, quieren bajarlas a 500.000 del 1.800.000 que existen. Esto en palabras muy cercanas de Santiago Caputo. Las pensiones. Sí, exactamente. Bueno, además obedeciendo
el documento del Fondo Monetario Internacional por un lado. Por otro lado, el tema del fentanilo, lo que te quería agregar, lo que vos comentabas. Bueno, cerca de Santiago Caputo me dijeron hoy, él habla frecuentemente con Fantino, no se preocupa. Sí, estaban que trinaban contra el otro sector del periodismo que atacó a Mario Lugones, porque dijeron, sabemos de dónde viene eso, como diciendo, los están operando desde algún lugar. Hoy, declaraciones en ON, si querés, al colega Nicolás Gallardo, lo pudo interceptar unos minutos antes que yo llegue a la Casa Rosada, le dijo claramente, le preguntó por su renuncia, Lugones le dijo que no, y las críticas que hacen, no leo críticas, fue la respuesta que dio el tío postizo de Santiago Caputo. Bien, bueno, hay que seguir esa trama, ahí Fabián se vuelve un hombre muy importante porque está en Casa Rosada, porque conoce los gestos, sabe leer, ¿no? Ese es el valor de los cronistas, de los colegas que están efectivamente haciendo ese trabajo, no es solamente escuchar la palabra de los protagonistas. Fabián, ahora lo vamos a compartir en un ratito, no nos queremos meter ahora en esto, pero todo el tema españolo, el titular del ANSIS, vos sabés que a mí me llamó mucho la atención, lo hablamos acá con el equipo, muy bien aparecen los testimonios, vos decís, bueno, a ver, cuidado, a ver de dónde viene esto, qué es, pero me llamó mucho la atención que nadie del gobierno saliera a desmentir y hasta donde yo entiendo hay preocupación. Efectivamente es así, el gobierno salió rápidamente por un tuit de Karina Milei en el cual tuvo la mano de redacción Santiago Caputo a desmentir el tema del Rolex, flor de reloj, como dirían de Luthier, y en este caso no salió a contradecirlo. De hecho, en Casa Rosada, hoy a la mañana, señalaban que esos audios eran viejos, sin desmentirlos, Pablo. Bueno. Sin desmentirlos. Bueno, importante este tema, ya nos vamos a ir metiendo también en eso. Jornada muy caliente, muy caliente hoy en la política argentina. Fabián, volvemos cuando te parezca. Dale. Mientras tanto, aquí están dando vuelta los jubilados, así que nos quedamos por acá y cuando ustedes ordenen, vamos de nuevo desde aquí o desde el interior del Congreso. No hay, perdón, Fabián, por acá escena de represión, por ahora no, ¿no? No, entiendo que no, por lo menos no es como la otra vez, que yo estaba lejos, no la podía ver. En esta oportunidad está todo concentrado ahí, claro. Está tranquilo. Acá no, dieron la vuelta alrededor de la Plaza Congreso, ya están nuevamente sobre la valla de Callao y Rivadavia. Abrazo grande, Fabián. Hasta luego. Vamos a escuchar otro testimonio para seguir hablando del tema. Estamos hablando, el tema del día en este momento tiene que ver con el rechazo de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, porque ya había ocurrido esto en el Senado, al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Habló la mamá de un pibe discapacitado. Yo lo voté a Milei, lo entiendo y lo justifico, pero que no se meta con mi pibe. Que nos morimos, ¿dónde dejamos a nuestros hijos? Es terrible lo que nos está pasando. Yo lo voté al presidente Milei. Quiero que sepa que si esto llega a él, yo lo voté porque considero que nuestro país ha sido saqueado. Pero lo que le pasa a los chicos con discapacidad no puede seguir pasando porque nuestros hijos quedan en la calle. Y le pido al presidente Milei que pueda escucharnos y que con los chicos discapacitados tenga piedad porque se están cerrando los hogares, no hay cómo pagarle a todo el personal de enfermería, a los que los atienden, a los que los bañan. Algunos papás que podemos, ponemos gente de afuera, pero es imposible cubrir todo. Bueno, un testimonio tremendo en varios sentidos, ¿no? Rescatabas lo primero que decía esta mujer. Y la angustia, ¿no? El preguntarse para cualquier familia que tiene un chico discapacitado que no puede valerse solo, bueno, cuando nosotros ya no estemos, ¿qué, no? Si es que el Estado no está ahí para sostener, para acompañar, para garantizarle las condiciones mínimas de vida, ¿no? De subsistencia. Es una situación que de verdad debe ser muy, pero muy angustiante. Cuesta incluso ponerse en ese lugar con todo lo que debe
atravesar esa familia. No sé Sí. qué valor... Sí, Perdón, digo, es algo que es tan habitual para las familias que tienen personas con discapacidad que hasta hay obras de teatro que reflejan exactamente esa temática. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Es desesperante, hacete la idea, es desesperante. Con los viejos pasa lo mismo. Claro, Uno bien claro. podría preguntarse, ¿y si yo no estuviera, y qué hacen los viejos si no estamos los hijos? Es una situación de mucha fragilidad. Me impactaba escucharla porque hay algo en el decir de esta mujer que no deja de darle como un voto de confianza a quien ella votó, ¿no? Pidiéndole que mire, que sea capaz de mirar. Es tremenda el grado de deshumanización de este gobierno, para hasta con su propia gente. Sobre esto que dice Gaby, no sé qué valor estadístico tiene, pero son muchos los testimonios que escuchamos cuando distintos cronistas de calle le ponen el micrófono a la gente y dicen, yo lo voté, pero la verdad, podríamos parafrasear, yo lo voté, pero no voté esto. Claro. Lo que vos observás o escuchás ahí, Gaby, es que todavía hay como una confianza, es como si fuera Sí, un error. claro. Acá se equivoca, presidente, ¿no? Usted manifiesta mi bronca con todo el sistema político. Sí. Lo entiendo y lo justifico, Sí, tiene por razón, eso digo, Nico. es muy Lo entiendo loco y lo eso. justifico, dice, Sí. pero acá no, ¿no? Pero acá se está equivocando. Sí. ¿Cómo se va a expresar esto en las elecciones? Es la pregunta de esta hora. ¿Y qué va a significar para todos nosotros, para el gobierno y para todos nosotros, esa manifestación en las elecciones? Si es una ratificación de la confianza, o si en realidad, bueno, es un revés para un gobierno que, perdónenme que lo diga de esta manera, por ahí, pero yo creo que es un gobierno muy frágil, que está en un momento de mucha fragilidad el gobierno, de mucha fragilidad. Sí, es un gobierno muy frágil. Lo del voto es complejo. Cuesta hacer así, por lo menos para quienes no nos dedicamos a estudiar el tema en particular, cuesta hacer como una lectura rápida, porque por un lado es muy frágil el gobierno. Ahora, un voto al gobierno significa confianza. ¿Cuánto hay de no encuentro una opción mejor? Son un montón de cuestiones. Me parece que eso también hay que ponerlo sobre la balanza, para no simplificar, para no creer que todos los que votan al gobierno nacional es por apoyo a lo que está haciendo. En algunos casos será no encontrar otra opción, y me parece que señalo eso porque creo que es el nudo, es en lo que hay que trabajar, en construir esa otra opción para, demostrar que otro país es posible, que otra vida como lo que plantea esta señora es posible, ¿no? Las cosas cotidianas, cambiarnos la vida a las personas, a los argentinos. No, porque sumando a lo que dice Luispa, ¿no? Claro que es complejo, porque uno no se dedica a eso, a ver los humores políticos, el pulso de la calle. Lo que uno ve, sin ser experto ni nada que se le parezca, es que me parece difícil que que el gobierno sume más votos. Tiene todo para perder. Tiene todo para perder en la economía, en estas familias, en temas, lo que sea, en jubilados, en docentes, en investigadores, muchos de los cuales votaron a este gobierno. El tema es que para que eso que tiene todo para perder lo cubra alguien, falta lo que dice Luispa. Pero la confianza... La pregunta podría ser, coincidiendo con vos, Néstor, ¿a dónde va ese voto? ¿No? El voto que pierde Javier Milei, ¿va necesariamente a Fuerza Patria? Porque lo que yo no podría creer es que un gobierno como este, que ya tuvo un caudal de votos importante en la primera vuelta, está bien sumado el PRO, radicales, etcétera, pueda sumar nada, o sea, es todo para restar. Para mí es todo para restar. De todas maneras... Porque el que ya fidelizaba ese voto, que quería este modelo, ya lo tiene. El que se sintió el especulador, el sojero, ese ya está. Pero el otro, estas familias, ese que es el grueso, para mí tiene todo para perder. El tema es dónde se canaliza. Una pregunta, ¿qué más tiene para ofrecer el gobierno? ¿Qué más que la narrativa motosierra, ajuste anticasta, anticad? Inflación. ¿Qué otra cosa? Bueno, pero no, te lo sumo a la lista, Está bien, pero eso ya es parte de su capital. Bueno. Eso ya lo tiene. ¿No? Que es el mejor instrumento para matar a los zombies de Cuca, ya lo tiene. Que bajó la inflación, podemos discutir un montón de cosas. Hubo 2 renuncias en el INDEC. Sí. No se habla mucho, pero... Sí, claro. ¿no? Si esas 2 renuncias hubieran ocurrido en una gestión nacional y popular, saben lo que sería hoy la tapa de los diarios, ¿no? Renunció el que hace el IPC, o referente del IPC, y de pobreza. Y uno abiertamente que casi se caga trompada con Marco Labaña en los pasillos del INDEC. Pero el otro lo están camuflando un poco. Hay que dar también esa pelea, porque bajó la inflación respecto de que del periodo final Alberto Massa. No la bajó respecto de Macri, ni la bajó respecto mucho menos de Néstor y Cristina.
Insisto con esto, si no nos quedamos con que bajó la inflación. No, pero está bien, pero venía el 300% ahora. En los últimos 6 meses, pero no en los 12 años de Cristina y Néstor, que eran menos. Pero que vos vas a los 12 años de Cristina y Néstor. No, pero es que yo ni hablaría de inflación si hablamos de los años, si incluimos a los gobiernos de Cristina y Néstor, porque la cantidad de conquistas sociales que se obtuvieron en esos años, lo de la inflación, te diría que aunque hubiera inflación no sería lo principal. Me parece que ahí rescataría. Estamos abriendo toda una discusión, porque yo creo que sí había un problema y que el gobierno de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner no supo encontrar respuestas para cómo resolver esa escalada, porque es cierto que aumentaban los salarios porque había una preocupación por los salarios, pero vos no podés estar todo el tiempo aumentando los salarios y retroalimentando la inflación y más salarios. Eso en algún momento había que resolverlo de alguna forma. Por supuesto, lo que me remito a los números. Está bien, no, y se veía mejor, digamos. Había un gobierno que tomaba decisiones para que la gente viva mejor. Exactamente. Pero no podía resolver otros problemas. Pero más, yo insisto en la pregunta, ¿qué más tiene para ofrecer el gobierno? Pero yo te lo contesto de esta manera, nada, o muy poco, probablemente no tenga nada más para ofrecer, solo calamidades. Se le acaba la nafta. Está bien, pero ¿a quién va ese voto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué lectura hacemos de eso? Está bien. El gobierno nacional no tiene nada más para ofrecer, es muy probable. ¿Y para alcanza nosotros, eso? Para nosotros, no, para la gente que por ahí, pero digo, hay gente que por ejemplo es capaz de pensar que está bien que no esté la ley de emergencia en discapacidad. Entonces bancan eso, que está bien que haya recortes en hospitales, universidades. Hay gente que evidentemente está convencida. Y digo, y esa gente lo va a seguir votando. Pero esos ya están. Bueno, esos ya están. Esos ya están. Pero vaya. Que quieren las plataformas chinas que le traen la ropa, etcétera. Hay gente que está convencida que es así. Está bien, sí, está bien. Pero no parece ser la mayoría la que... Primero, si hay un núcleo duro mileísta, está bien, está convencida. Yo coincido con Néstor, no parece estar sumando votos Milei, no parece, porque tiene poco para ofrecerle a quien... Está bien, sigue siendo... a ese núcleo. Pero espera, voten al FIT, voten a Kachanowski, voten a Provincias Unidas o voten a Fuerza Patria. El problema de un gobierno que no relegitima en estas elecciones es un problema muy serio en la fragilidad económica en la que está, en la fragilidad social, en la fragilidad económica, en la dependencia que tiene de un montón de agentes económicos que están sosteniéndole el asunto. Pero bueno, vamos a ver. No creo que sea solamente una imagen de esta jornada. Me parece que se vienen acumulando cosas y que no tengo ninguna duda. Si no tuviera el favor mediático, el mediático concentrado, es un gobierno que estaría mucho más en pena, digamos. Quiero compartir con ustedes el testimonio de Guillermo Franco, jefe de gabinete, que me parece también muy temerario. Guillermo Franco dice, mira, aunque me desveten todo, nosotros no lo vamos a hacer. Ya desconoce por completo toda regla de juego institucional respecto de lo que significa el Congreso, diciéndolo, mirá, tenés un instrumento institucional que es el veto, ok, lo ejerciste, te estamos diciendo que no, que es nuestra contraparte institucional. Y miren lo que dice el jefe de gabinete. Quien administra los fondos públicos del Poder Ejecutivo, no puede el Poder Legislativo decirle al Ejecutivo, che, gasta esto, ¿no? Esa es una función del Ejecutivo, con lo cual, como dijimos en los fundamentos, el Congreso se excede en sus funciones al tratar esto. Pero además no tenemos recursos para eso, con lo cual claramente no nos pueden hacer cumplir, salvo que nos digan emitan dinero, con lo cual tampoco lo vamos a aceptar, porque es una política central de este gobierno, no emitir y no